Ahora hablaremos de las herramientas de evaluación y control de la producción. Nuestro equipo está conformado por Marjorie de Mujica y María Elena Verde. Vamos a explicar un poquito lo que es el objetivo del procedimiento. Nosotros con esto pretendemos es dotar a los directivos y profesionales de la empresa Alimenta La Estrella de un procedimiento que les permita seleccionar, según las características específicas de la empresa y las condiciones en que la misma opera, pues alguna herramienta de evaluación y control de la producción, aquella que mejor se ajuste. Definitivamente todo va acorde al tipo de empresa y es lo que realmente deseamos controlar. Dentro de lo que son los principios del procedimiento está destacado lo que es el enfoque del cliente, está basado en procesos, tiene bases en hechos para la toma de decisiones, la mejora continua y la flexibilidad. Dentro de lo que son las fases del procedimiento, tenemos que una vez que fue superada la fase de diagnóstico, se procedió a abordar la segunda fase, la cual comprende la selección de las herramientas de evaluación y control de la producción, determinando entonces las siguientes. Proponemos estas tres herramientas: análisis de Kano como segunda herramienta, el diagrama de Pareto como tercera herramienta, la lista de cotejo. A continuación se van a presentar la fase 3 respecto a la implementación de cada herramienta propuesta y la justificación de cada una de ellas. Como primera herramienta sugerida tenemos la análisis de Kano, que es la sistemática para el desarrollo de productos y la satisfacción del cliente. ¿Cuál es la justificación que podemos dar para la aplicación de esta herramienta? Bueno, tenemos entendido que la mayor proporción de rentabilidad de esta empresa en esta unidad de negocio son aquellos productos lácteos o derivados lácteos que tienen un valor diferenciado. Por tanto, la importancia de la actividad en el diseño y el desarrollo de productos. Se recomienda la siguiente herramienta, por lo que se estudian previamente las características que le vamos a añadir a los productos, pensando en conseguir la máxima satisfacción del cliente o del consumidor final, y así no añadir características que realmente no aporten valor. Dentro de lo que es el aspecto de adaptar la herramienta, podemos obviamente proceder a lo que es la clasificación de las preferencias de los consumidores sobre el producto a diseñar y desarrollar en varias categorías según estos aspectos. Por ejemplo, tenemos aquellos factores atractivos o de entusiasmo, que son los atributos del producto que proporcionan una satisfacción al cliente cuando están presentes, pero que al mismo tiempo causan una insatisfacción cuando no están presentes. También factores lineales o normales, que son las características que provocan en el cliente algún tipo de satisfacción cuando están presentes y una insatisfacción cuando no lo están. Factores imprescindibles o básicos, que son aquellos atributos que se dan por sentado que están presentes, y si no están, crean una especie de insatisfacción al consumidor. Factores indiferentes, que son aquellos atributos que no son percibidos ni como buenos ni como malos y por tanto no van a crear ningún tipo de emoción en el cliente. Y los factores de rechazo, al contrario, que son los atributos que cuando están presentes en el producto, el cliente simplemente los percibe como negativos. En función a esto, debemos proceder a lo que es el estudio y la clasificación de estos atributos del producto más relevantes, para realmente conocer cuáles son los que se perciben como los más idóneos para cada tipo de consumidor final. Pusimos en este caso un consumidor tipo A, B y C para una interpretación genérica. Anteriormente a esto, entonces vamos al aspecto que es optimizar las especificaciones de cada producto, donde le vamos a añadir entonces las características necesarias para proporcionar la satisfacción del cliente, eliminando las que son irrelevantes o las que supongan más costos que ventajas, ¿verdad? Ahí podemos discriminar entonces las características del producto necesarios dependiendo de la gama en la cual lo estemos desarrollando, si es una gama alta, una gama media o una gama baja. Cuando hablamos ya de lo que es la implementación de la herramienta, podríamos decir que para clasificar las preferencias de los consumidores sobre el producto a diseñar y desarrollar según la característica o la categoría de aspectos presentados en la tabla de factores de preferencia, se debe: 1. Detallar discriminadamente los atributos del producto agrupados por categoría. 2. Aplicar la encuesta de diagnóstico para detectar cuáles son las preferencias en una muestra representativa. 3. Tabular los resultados para determinar los atributos más relevantes del producto y segmentarlos por el tipo de consumidor. Y 4. En función a estos resultados, entonces estructurar en una tabla las características necesarias del producto según su uso. A continuación, vamos a anexar una herramienta con datos referenciales a modo ilustrativo. Por ejemplo, vamos a hablar del producto yogur firme
con frutas, ¿verdad? Aquí vamos a empezar por clasificar esas preferencias de los consumidores sobre ese producto que estamos diseñando y desarrollando pues las categorías según estos aspectos. Entonces, factores atractivos o de entusiasmo, vamos a decir que es el sabor y color del yogur firme con frutas, ¿verdad? Factores lineales o normales pudieran ser el dulzor y la acidez. Factores imprescindibles o básicos sería la viscosidad. Factores indiferentes sería la textura y factores de rechazo contrario sería el olor, la intensidad y el sabor, ¿verdad? Posteriormente, estudiamos y clasificamos los atributos del producto para conocer cuáles se perciben como más idóneos por cada tipo de consumidor. Podemos observar que hay 3 columnas, las cuales están definidas por tipo de consumidor: un consumidor A, un consumidor B y un consumidor C, que manifiesta obviamente cuál es el atributo de su preferencia o el que considera más atractivo a la hora de escoger o realizar la compra del producto que estamos poniendo en este momento en prueba, que sería el yogur firme con frutas, ¿verdad? Podemos ver que en el consumidor tipo A sus preferencias son sabor, viscosidad e intensidad de sabor. El consumidor B se enfoca pues en lo que es la parte del color, la acidez, la viscosidad, la textura, el olor, y el consumidor tipo C manifiesta interés por todos los factores atractivos de entusiasmo, por todos los factores imprescindibles o básicos y obviamente todos los atributos que ofrece el producto. Posteriormente a esto, pues entonces optimizamos ya lo que son las especificaciones que cada producto en función a los resultados que obtuvimos en las fases anteriores que ya describí, ¿verdad? Donde entonces vamos a decir el producto va a tener tales o cuales características necesarias e imprescindibles dependiendo de su gama. Es donde estructuramos, bueno, un producto de gama alta dirigido a ese consumidor de gustos exigentes, ¿verdad? Tendría que contar con todas estas características como sabor, color, dulzor, acidez, viscosidad, textura, olor, intensidad del sabor. La gama de producto medio contaría con menos atributos, ¿verdad? Y la gama de producto baja contaría entonces con los básicos, que sería el sabor, la viscosidad y la intensidad de sabor como aspectos fuertes que debe contar el producto para ser atractivo a la preferencia del consumidor. En cuanto al análisis de los resultados, bueno, una vez que determinamos estos resultados, debe realizarse el respectivo análisis que arroja las características del producto a diseñar y desarrollar en sus diversas gamas, mostrando la receptividad o aceptación de tales atributos en los consumidores y las tendencias en costo de fabricación de los mismos. Ahora vamos a anexar el análisis de los resultados del caso referencial. Aquí podemos ver 3 tablas. Como lo mencioné en el cuadro anterior, pues veíamos los productos discriminados por gama alta, gama media y gama básica. Y bueno, básicamente el análisis de cada uno de ellos sería que el producto de gama alta es un producto elaborado para atender al consumidor más exigente, llevará todas las características imprescindibles, lineales y además algunas de las características atractivas para poder causar sorpresa y agrado, y será un producto de alto costo de fabricación. Vámonos al producto de gama media, donde el análisis que llegamos con la interpretación de los datos, ¿verdad?, es que es un producto que está elaborado para atender al consumidor medianamente exigente, que incluirá, además de las características imprescindibles, ciertas características lineales y será de un costo medio de fabricación. Por último, hablando del análisis del resultado del producto yogur firme con frutas de gama básica, el análisis es el siguiente: el producto es elaborado para atender al consumidor menos exigente y llevará solamente las características imprescindibles o básicas y serán más baratos de fabricar. Como último, tendría ya lo que es la fase de reajuste de la herramienta, en el caso que se presenten algunas inquietudes o imprecisiones que deban ser consideradas, y se debe mejorar la herramienta a fin de lograr los datos que aseguren un mejor pronóstico para el producto. Para continuar con el análisis, la siguiente herramienta seleccionada es el análisis de Pareto, y es basada en la sistemática de investigación para atender la satisfacción del cliente que iniciamos en la parte anterior. Justificación. En virtud de la aparición del incremento del índice de devoluciones en un 3% sobre las ventas del último mes, el gerente de la planta desea investigar las causas que lo producen. Para ello, la herramienta que mejor se adapta a la solución
La necesidad en cuestión es el diagrama de Pareto, toda vez que se fundamenta en una regla 80-20, con lo cual puede centrarse en que el 20% de la línea de productos genere el 80% de las debilidades, cuyo objetivo referido es que se concentre el índice de devoluciones en aproximadamente 0,1% de las ventas efectuadas en el último mes. Para ello, la adaptación de la herramienta se llevó a cabo la categorización de los problemas frecuentes a lo largo del proceso de envasado, entre los que se considera el mal sellado transversal, que no es otra cosa que el tipo de pega, por ejemplo, usada para ese sello. Otro fue la presión excesiva en la inserción de las tapas. Para ello debe configurarse los valores estándares de presión del equipo, teniendo en cuenta las tolerancias correspondientes. Otra fue el exceso de tensión de llenado, para lo cual deben revisarse los valores estándares en el equipo de llenado y tener en cuenta las tolerancias. Los problemas en la estiba en relación a la forma como se almacenan los productos, la manipulación en el almacenaje, y esto tiene que ver con la gestión de supervisión para el almacenador y validar que está haciendo un trabajo adecuado, y otros problemas que no representan mayor impacto. Para implementar la herramienta se procede con el levantamiento de la ocurrencia en cada una de las etapas del proceso del envasado, categorizar esos problemas que se están levantando, elaborar un instrumento para levantar esa ocurrencia en cada una de las categorías previstas, tabular los resultados para determinar, de acuerdo con la metodología de Pareto, la regla 80-20, y en función de los resultados tomar las acciones. En relación a la implementación se anexa una tabla con datos referenciales, se categorizan los problemas, se le da una ponderación a la recurrencia de acuerdo con el instrumento que se empleó para el levantamiento y se va acumulando un porcentaje en relación al total. De esa forma vamos entonces a obtener en relación al análisis de resultados, permitirá abordar las situaciones que correspondan a solventar los problemas que presentan mayor valor de recurrencia. Y así se va atendiendo cada una de las categorías que fueron registradas de acuerdo con el instrumento aplicado, hasta llegar a la categoría que presentó menor valor de incidencia. En este sentido, se espera abordar el mal sellado transversal en primera instancia, en virtud del material empleado a objeto de lograr acercarnos a la meta de un 0,1% en las devoluciones del total de ventas mensuales. El diagrama de Pareto queda representado de esta forma. El 80% de los problemas están concentrados en el mal sellado transversal. Sin embargo, ello representa el 20% de la solución. De allí se va discriminando la cantidad de recurrencias en los problemas siguientes, en las siguientes categorías, y la proporción que representa en el diagrama de Pareto. En relación al reajuste de la herramienta, es menester hacer revisiones periódicas en relación a las categorías observadas para evitar incurrir en ellas nuevamente o para atender en tiempo en caso de que se presenten otras acciones de impacto similar. La tercera herramienta que consideramos fue la lista de cotejo o checklist, que pretende abordar la sistemática de disminución de incidentes para atender la satisfacción del cliente. Justificación. Con el objeto de garantizar la continuidad de las operaciones en el proceso de producción, se propone la ejecución de una lista de cotejo para validar al inicio del primer turno del día que los equipos y los sistemas correspondientes en ese proceso están acorde a lo previsto en su operación. En observaciones preliminares, se ha evidenciado paradas en el proceso originado por incidentes que ameritan revisiones antes de iniciar su. En relación a la adaptación de la herramienta, se categorizaron algunos ítems evaluados a lo largo del proceso de producción, como son la recepción de la leche cruda. Esto es un proceso crítico si y solo si esa leche se va a emplear para arrancar el proceso de producción. Luego viene el proceso de termización, donde deben considerarse los aspectos críticos de la termización para garantizar la continuidad de las operaciones. En el siguiente orden se encuentra el proceso de centrifugado, donde deben atenderse los aspectos críticos en virtud de que esta es una actividad, un proceso relevante y pudiera detener la operación.
Posteriormente viene la estandarización de la leche que se genera, que va a ser procesada para el envasado, y deben tenerse en cuenta todos los aspectos críticos en esta lista de cotejo. Luego viene el proceso de pasteurización y representa un aspecto medular dentro del proceso de producción, con lo cual los equipos deben ser validados correctamente. Finalmente, el proceso de envasado, que debe ser cuidadosamente evaluado para no detener el proceso de producción y no incurrir en errores que penalizan el tiempo de producción ante la implementación de la herramienta. Se procede de la siguiente forma: levantar los aspectos críticos en cada una de las etapas del proceso de producción mencionados en la lámina anterior, categorizar las incidencias que se han presentado y que pretenden paralizar el proceso de producción, elaborar un instrumento para levantar la ocurrencia en cada una de esas incidencias, proponer en base al levantamiento anterior una lista de cotejo que debe ser sometido a validación, y una vez que se acumula información pertinente a objeto de tomar las acciones correspondientes. Acá se anexa una lista de cotejo con datos referenciales para cada uno de los procesos de la producción, como son la recepción de leche, y tiene que ver con el empuje de agua y el empuje de leche. Hay que validar si los componentes están adecuados. En relación a la termización, por ejemplo, se propone la revisión del funcionamiento de la pantalla y el equipo de termización en sí. En relación al centrifugado, el funcionamiento de la pantalla y la centrifugadora. En relación a la estandarización, el funcionamiento de la pantalla, los puntos críticos en el proceso de estandarización, la colección de datos estadísticos, el funcionamiento de Wi-Fi en el área y del sistema. Estos son aspectos críticos dentro del proceso de estandarización. Del mismo modo, el proceso de pasteurización, hay que validar los índices en la pantalla del pasteurizador, si funciona el Wi-Fi y si el sistema está operativo. En relación al proceso de envasado, que funcione la pantalla, que funcione la etiquetadora, que etiqueta los productos, que haya funcionamiento de Wi-Fi en el área y el funcionamiento del sistema. Esto debe ser revisado por alguien, aprobado por alguien, y debe llevar en cada una de las etapas de la revisión la firma del supervisor. En relación al análisis de resultados, la lista de cotejos deben ser aplicadas rutinariamente. En virtud de ello, permitirá abordar las situaciones que correspondan para solventar las incidencias en aspectos críticos del proceso que se presenta, de modo de reforzar aquellas que fueron registradas de acuerdo con el instrumento aplicado. En este sentido, se logra atender antes de iniciar el proceso las incidencias que pudieran interrumpir la continuidad de las operaciones, cumpliendo con el tiempo en vivo para la ejecución en el proceso de producción. Se anexa una tabla de incidencias de proceso crítico y el análisis cómo se ejecutó. Cada una de las categorías, cuál fue el impacto, cuál fue la proporción en cuanto a su operatividad, las barras. La curva representa lo que no fue operativo. Aquí se puede observar que el mayor impacto en la no operatividad es en las etapas de estandarización, pasteurización y envasado. En relación al reajuste de la herramienta, una lista de cotejos amerita ser modificada de acuerdo a su aplicación, con el objeto de hacer revisiones periódicas en relación a las incidencias observadas para evitar incurrir en ellas nuevamente o para atender a tiempo en caso que se presenten otras que ocasionen un impacto similar. Finalmente, un proceso de revisión y mejora logrará optimizar la ejecución de cada una de las herramientas que fueron determinadas en este caso, con un seguimiento y control en la implementación, con siempre posibilidades de mejora que contribuirán al proceso de mejora continua. Gracias.